Miguel, qué honor conectarme contigo. Como venía diciendo a todos los que se están conectando, eres una referencia para mí como maestro de la palabra. Mi suegro, pastor jubilado de aquí, de España, lee tus libros y cuando le dije que iba a conectarme contigo, se emocionó todavía más que yo. Entonces, que sepas que estoy muy feliz de poderte hacer esta entrevista. Gracias, Itiel. Un placer poder conversar contigo acerca de un tema tan importante como es el rol de la mente en lo que es la vida de los individuos. De manera que gracias por la invitación. Pues este libro es una auténtica joya, como acostumbras a hacer con todos tus libros. Abordas el tema con una maestría impresionante y centrado constantemente en la Biblia. La primera pregunta es obligada, Miguel. ¿Qué te llevó a, entre todos los temas que podrías haber abordado en un libro, qué te llevó a escribir específicamente este libro, Renueva tu mente? ¿Cuál fue el impulso? Bueno, en una ocasión alguien me preguntó qué era lo que más me frustraba de la vida ministerial. Y en el momento yo no podía pensar en el término frustración, sin embargo había una cierta frustración, es como un choque más bien. Y este era el choque. Las personas vienen a la iglesia, escuchan una buena palabra en el sentido bíblico, escuchan un mensaje también centrado en lo que es la sabiduría de Dios, y luego se van a sus casas y de lunes a viernes o sábado viven de forma completamente distintas a lo que ellos estuvieron quizás hasta aplaudiendo o diciendo amén el domingo. ¿Qué causaba esa dicotomía? Y al final la respuesta es que a pesar de que estas personas eran salvas en Cristo Jesús, no habían cultivado una cosmovisión bíblica. En otras palabras, ellos no veían o no ven todavía el mundo y no reaccionan ante ese mundo conforme a lo que la palabra revela. Entonces esa dicotomía, división entre lo que yo pienso y cómo yo vivo, eso me llevó a mí a pensar por varios años dónde que está la clave, y al final la clave está ahí. Necesitas una mente bíblica para poder vivir bíblicamente. Entonces esa es la razón del libro, la motivación. Qué bueno. Miguel, muchos de los que se están conectando ahora son jóvenes, bastante jóvenes, y palabras como cosmovisión se pueden hacer un poquito complicadas de entender, Claro. pero son muy importantes. ¿Podrías explicarnos qué significa tener una cosmovisión bíblica? ¿Qué significa este concepto? Claro. Bueno, la idea o la palabra fue acuñada en alemán por Immanuel Kant, un filósofo muy conocido en la historia, y era una palabra, en alemán suena algo como así, Weltanschauung, y la palabra significa una visión del mundo y de la vida. En español es cosmovisión, cosmo, mundo, visión. Cómo yo veo el mundo, cómo yo veo las cosas que pasan, cómo yo veo esta pandemia, por ejemplo. Pero también implica cómo yo reacciono, cómo yo vivo en ese mundo después de verlo de una cierta manera. Entonces, la cosmovisión bíblica, que es tu palabra, ¿verdad? O tu pregunta, es cómo es que Dios ve la vida, mi vida personal incluso, la vida en general, y cómo Dios ve el mundo, la interrelación entre los seres humanos, entre los seres humanos y Él mismo. La manera como Dios lo ve está en la Biblia. Mi cosmovisión bíblica entonces implica que yo entré a la Biblia, encontré los lentes de Dios, me los puse y ahora estoy comenzando a ver la vida y las interrelaciones distintas de ese mundo como Dios las ve, con limitación porque yo soy un ser humano, pero hasta donde yo puedo adquirir esos lentes, hasta ahí puedo llegar. Me encanta. Es decir, es básicamente como unas gafas a través de las cuales vemos el mundo. Así Eh, es. la verdad es que, Miguel, a medida que he trabajado en la pastoral juvenil, me he dado cuenta de que muchos jóvenes vienen a los eventos o a la reunión dominical, salen emocionados por lo que han escuchado, pero después pasan 6 días consumiendo series de Netflix, leyendo revistas, escuchando canciones, y su mente constantemente está siendo bombardeada por un sistema de pensamiento que es contrario
a esta cosmovisión bíblica. Entonces es como que ocurre una guerra en la mente de esta generación. ¿De qué manera nuestra generación puede defenderse de este constante ataque a la mente que estamos viviendo a través de la cultura, de las maneras más sutiles? Porque a veces es abiertamente, pero otras veces es tan sutil como el mensaje que una serie te está transmitiendo acerca del modelo de la familia o acerca de lo que es el bien y el mal. Yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? La famosa serie de Netflix Narcos, donde se relata cómo cómo fue la vida del narcotraficante Pablo Escobar. Y cuando uno ve esa serie tiene la impresión de que el malo es el bueno y de que los buenos son los malos. Y al final, con cosas tan ligeras como estas, uno se da cuenta de que nuestra generación está siendo totalmente bombardeada con ideas contrarias a la revelación del Evangelio. ¿Cómo nos preparamos como generación para enfrentar estos desafíos que están ocurriendo en la mente? Claro. Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo necesito, una vez más, cultivar la mente bíblica, lo que implica no solamente que voy a conocer lo que la palabra dice, sino que voy a tratar de interpretar todo lo que yo veo, todo lo que yo vivo a través de esa misma palabra. Es como los lentes que yo tengo puestos ahora mismo. Todo lo que yo pueda ver a mi derecha, a mi izquierda, atrás, al frente, arriba, está siendo visto, aún tu imagen, Itiel, están siendo vistas a través de de estas mismas gafas. Entonces, de esa misma forma, yo necesito una mente que haya sido formada conforme a la sabiduría de Dios, que pueda entonces interpretar todo lo que yo estoy viendo, escuchando, viendo. La mente es el centro de operación de la vida humana. En la mente es que se libra la batalla. Cuando tú lees la historia del libro del Génesis y el encuentro de Adán y Eva con la serpiente, cuando la serpiente le hace la pregunta, lo que estaba tratando de hacer era ganar acceso a la mente. Porque ya tú me estás poniendo, o sea, tú me estás conectando contigo, tan pronto tú me haces una pregunta, porque tengo que darte una respuesta. Entonces ya me conecté. Y si la pregunta es lo suficientemente capciosa como para que yo pueda quizás o no haberla entendido bien o darte una respuesta que yo entienda que a ti te va a complacer, entonces ya él o ella, quien está hablando conmigo, ya me tiene. Entonces, literalmente, yo creo que lo que el falso maestro, el maestro de la sociedad, las series de Netflix o cualquier otra cosa que están tratando de hacer es ganar acceso a tu mente. Lamentablemente, han encontrado una forma de hacerlo donde tu conciencia frecuentemente es como, si hacemos una transliteración del inglés, bypass, es pasada como por el lado, porque las imágenes que llegan a nosotros visualmente, cuando son muchas, repetitivas, muchas al mismo tiempo, tienen la capacidad de llegar a mi cerebro, impactar mi cerebro, comenzar a cambiar mi forma de pensar y de ver las cosas, y yo no las pude filtrar a través de mi conciencia porque llegaron muy rápido. Tú y yo estamos hablando y estoy explicando un concepto y me está tomando 2 o 3 minutos en explicar el concepto. Si tú estuvieras viendo una película, en esos 2 o 3 minutos pasaron un montón de imágenes, un montón de ideas, y tú tenías que filtrarla en el mismo tiempo y tomar una decisión respecto a ellas. De manera que estamos viendo una generación muy peligrosa justamente por el tipo de exposición que tenemos. Lo que estás diciendo, Miguel, me resulta que es una sabiduría que vale oro, porque literalmente nos estás diciendo que tenemos que prepararnos para una guerra real que se libra no a miles de kilómetros de distancia en algún lugar de Medio Oriente, es una guerra real que se libra en nuestra cultura y que el objetivo central es capturar nuestra mente y hacernos pensar de una manera determinada. Así Y a es. través de este libro nos estás desafiando a tener una mente peligrosa, una mente como la de Cristo, una mente que no se amolda al sistema actual, sino a la cosmovisión bíblica. Eso de alguna manera suena hasta subversivo.
Mm, Y quiero desafiar a todos los jóvenes que nos están escuchando a atreverse a pensar de esta manera, ujú, con la mente de Cristo. Y tengo que abordar esta pregunta y sé que tú vas a tener la maestría para contestarla, porque es una pregunta delicada. Muchos piensan que una mente religiosa es sinónimo de una mente renovada. Se piensan que por tener una serie de vocabularios o decir una serie de palabras o tener como una especie de acento particular, ya están teniendo la mente renovada, cuando a veces no es más que una mente religiosa y cautiva por el poder de la religión, que ujú. precisamente es otro de los grandes enemigos que puede tener nuestra mente. Entonces, ¿cómo harías entender a alguien la diferencia entre tener la mente renovada, una mente cristiana, la mente de Cristo, o simplemente una mente religiosa que ha aprendido unos modismos culturales evangélicos, por ejemplo? Ujú. Bueno, yo de nuevo creo que es una muy buena pregunta. Una mente religiosa quizás recuerda muchos conceptos y aún historias bíblicas y versículos bíblicos y los regurgita, los repite, pero una mente renovada no solamente recuerda las verdades detrás de esos versículos. Hay dos cosas también que esa mente bíblica tiene y que se diferencia de la mente religiosa. Número uno, conoce al Dios detrás de los versículos y detrás de las historias bíblicas. Porque la realidad es que la Biblia no es acerca de eventos y personajes, aunque están ahí los eventos y los personajes. La Biblia es acerca de Dios, cómo Él es, cómo Él piensa, cómo Él siente, y entonces Él se deja ver, por así decirlo, en las vidas e historias y personajes que están formando parte de la Biblia. Entonces yo necesito ver al Dios detrás de esos versículos, detrás de esas historias, porque eso es lo que a mí me va a dar seguridad, eso es lo que a mí me va a dar sabiduría, eso es lo que me va a resultar como un refugio, eso es lo que va a ser una roca para mí donde yo puedo pararme con firmeza. No los versículos, aunque necesito recordarlo, es el Dios detrás de los versículos. Por eso es que la Biblia es todo lo que es, porque Dios es todo lo que es. La Biblia es la revelación de la mente de Dios. Esa es la primera parte. Una mente renovada va a conocer ese Dios. Pero una mente renovada va a conocer también las implicaciones para mi vida práctica de los versículos y no simplemente cómo Abraham reaccionó, cómo David reaccionó, cómo Daniel reaccionó. No, no. Como la mente ha sido renovada, la mente ha sido preparada, equipada para poder entonces discernir sabiamente las circunstancias que ahora a mí me tocan vivir, pero yo necesito tomar esa sabiduría que está ahí y aplicarla a mi diario vivir. Entonces eso es otra cosa, porque ya no es memorización, ya no es versículos como impersonales, ya no es una teoría fría, esto es sabiduría práctica para el diario vivir. Yo creo que en eso consiste la mente renovada. Wow. Miguel, no te quiero quitar mucho tiempo, pero hay prácticamente 1.300 personas. Estoy leyendo los comentarios, la gente está disfrutando mucho. Obviamente este live va a quedar grabado, la gente lo va a poder ver después. Y vuelvo a decir, estamos anunciando que Miguel ha lanzado un nuevo libro, Renueva tu mente, y una vez más, como viene haciéndolo tantas veces, nos desafía a volver a las escrituras, porque ahí encontramos el poder para ser libres. Siempre que leo alguno de tus libros, Miguel, me recuerda a una película que hace muchos años se convirtió como en un icono para mí. No sé si conoces la película Matrix, cuando salió por primera vez, una película que hablaba acerca de que de alguna manera la humanidad estaba conectada a un sistema informático que les hacía ver el mundo falso, una ilusión, y no les permitía ver la verdad. Uh Y -huh. entonces, bueno, el protagonista tiene un encuentro con Morfeo que le ofrece la oportunidad de descubrir la verdad. Pero descubrir la verdad tiene un precio de sufrir, porque mantenerte Claro. en la ilusión es lo fácil, Así despertar es. y ver la realidad causa dolor. Y de alguna manera en ese momento en el que Morfeo le ofrece la opción de quedarse en la ilusión o de despertar,
puedo ver tu propuesta de acercarnos a la escritura como esa pastilla que nos despierta y nos libera de la ilusión, nos hace libres. Entonces, si hay un joven aquí que dice, yo quiero despertar de la ilusión y ver la verdad, creo que soy libre, pero me estoy dando cuenta de que este sistema me tiene agarrado con un montón de conceptos distorsionados en mi mente. Quiero comer la pastilla, quiero comer la palabra de Dios para ser libre. ¿Podrías decirnos cómo acercarnos de forma práctica a un libro como la Biblia, que a veces nos da la impresión, nos puede dar la impresión de que es difícil de entender? ¿Podrías darnos, yo sé que tú eres un gran maestro de las escrituras, pero pensando en aquellos que se están aprendiendo a leer la Biblia, ¿cómo les dirías de manera práctica que se acerquen a este libro que les va a hacer libres? Bueno, una vez más, una pregunta muy práctica y creo que muy pertinente. Si es la primera vez que me voy a acercar a este libro, yo creo que lo mejor es comenzar por el Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento incluso comenzar leyendo la historia de Cristo, que está revelada en 4 evangelios desde ángulos distintos, pero comenzar a conocer el personaje enviado a este mundo que se definió a sí mismo como la verdad. Yo soy la verdad, yo soy la verdad, el camino, la verdad que tienes que creer, el camino que tienes que seguir, la vida que tienes que vivir. Entonces yo creo que ese es el primer personaje que necesitas conocer. Dios hecho hombre para la salvación de la humanidad. El resto de lo que sigue después de los evangelios viene a abundar sobre lo que Cristo enseñó. Entonces necesito saber primero qué fue lo que enseñó para luego conocer lo que se está abundando. De lo contrario voy a tener conocimiento, tú sabes, con ciertas deficiencias. Entonces, bueno, alguien pudiera decir, ¿y qué del Antiguo Testamento? Bueno, la realidad es que esto es como funciona y Agustín en el pasado lo definió de esta manera por primera vez, muy sencillo. El Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo y el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo. Bueno, pues déjame comenzar a conocer la revelación de lo que se escribió primero y luego que conozca eso regreso al Antiguo Testamento y ahí conozco de qué manera el nuevo que ya yo conozco estaba escondido aquí. Me resulta como, oh, wow, verdaderamente que esto existía aquí mucho antes y esto va a producir en ti entonces una mayor riqueza. Yo creo que esa sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería similar. Comienzo así, pero en vez de estudiar yo solo, quizás tengo un compañero, tengo un grupo de 4, 5, 6, 8 personas con quienes vamos a estudiar esta Biblia al mismo tiempo. También pudiera comprar algunas ayudas adicionales, que puede ser un comentario de toda la Biblia, porque hay cosas que aún después de leerla, quizás no la voy a entender, pero alguien que tiene quizá más sabiduría, que ya es más entendido en esas enseñanzas, pudiera brindarme luz acerca de estos pasajes. Entonces, ahí hay Biblia de estudios, hay comentarios bíblicos, para yo poder ir allí y encontrar cosas que no estoy entendiendo. De hecho, el mismo Pedro escribió en un momento dado, dice, nuestro hermano Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Para Pedro, imagínate entonces, para nosotros. Pero la realidad es que por eso Dios le ha dado a la iglesia hasta el día de hoy 2000 años de historia de personas que Él enriqueció con su sabiduría, con entendimiento, con iluminación. Y eso es un legado que nosotros tenemos que gente del pasado no tuvo. 2000 años de sabiduría colectiva en la historia de la iglesia para ayudarme a mí a entender qué es lo que este libro tiene. Y alguien me preguntó en una ocasión, ¿por qué es que todavía seguimos escribiendo libros sobre los mismos temas que la gente escribió en el pasado? Mi respuesta fue porque no hemos agotado la sabiduría de Dios que está contenida en ese libro. Y como nunca la vamos a agotar, hasta que no entremos en gloria, tendremos que seguir escribiendo, porque seguiremos aprendiendo del mismo libro que representa la revelación de la mente de Dios. Qué bueno. Miguel, pues ya estamos consumiendo el tiempo y yo sé que eres un hombre muy ocupado y vuelvo a darte las gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias por escribir esta joya, como acostumbras a hacer, que nos lleva a tener la mente renovada. Me encanta la portada, que es un cerebro, pero hecho como de papel de Biblia. Es muy interesante. Me encanta el concepto. Creo que visualmente es muy poderoso.
y abordas algunas preguntas esenciales. Fíjate, solo las voy a leer qué preguntas para que la gente lo sepa. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Creó Dios el mal? ¿Para dónde voy? Y bueno, hay otras preguntas después, pero estas me parecen súper interesantes y creo que buenas preguntas como estas y encontrar las respuestas verdaderas pueden transformar nuestra mente. Entonces, esta última pregunta que te hago te va a sonar atípica, pero permíteme romper un poquito los esquemas y hacerla de esta manera. Yo Claro. sé que cuando abrimos las escrituras, de alguna manera nos encontramos con la palabra viva, que es Jesucristo. Jesús está en las escrituras y cada vez que las abrimos, tenemos un encuentro con Él. Pero digamos que tuvieses la oportunidad de tener una conversación más directa con Jesús y te diese la oportunidad de hacerle una pregunta. Aquí abordas varias preguntas. ¿Qué pregunta le haría Miguel Núñez a Jesús? Si pudiese hacerle una pregunta. Sé que es un planteamiento un poquito original, pero permítemelo hacer porque sé que hay muchos jóvenes que les llamaría la atención saber qué le preguntaría Miguel Núñez a Jesús si pudiese tener un encuentro con él durante un ratito. Bueno, gracias por la pregunta. Mientras completaba la idea, estaba pensando cuál sería la pregunta y cómo poder contestar de una manera que le haga sentido al grupo de personas a quien nos estamos dirigiendo. Yo creo que mi pregunta sería, ¿cuál es el tiempo histórico que estamos viviendo dentro de lo que es su plan de redención? Entonces, la parte B de la misma pregunta, ¿cómo él entendería que nosotros como generación, y esta generación joven en particular, cómo debiera estar aprendiendo, viviendo en medio de ese tiempo que estamos, en el que nosotros nos encontramos? La razón es que nosotros podemos hablar de tiempos turbulentos y podemos decir que son, lo son, es tiempos difíciles, pero a mí me gustaría entender, en términos de lo que es su plan de redención, dónde que estamos, y dado el hecho de que ahí estamos, ¿cuál es la mente que yo necesito para vivir en ese momento histórico en el que nosotros nos encontramos? De manera que yo creo que esa sería mi pregunta. Buenísimo, Miguel. Sabía que nos ibas a sorprender. Creo que esa sería una pregunta que a mí también me gustaría hacerle. Muchas gracias, Miguel. Te mando un abrazo con mucho Igual. cariño, esperando la ocasión de que algún día nos veamos cara a cara.